Antídoto contra el miedo. Buen día, soy su servidor y amigo, Misael Cruz, pastor en la Iglesia Bautista La Zona de la Ciudad de México, y les doy la bienvenida al devocional de la zona para este día, martes 6 de mayo del año 2025. Si estamos vivos, vivamos. Antídoto contra el miedo. Todos experimentamos miedo, todos. Hablaremos más a detalle de esto. Eh, el miedo tiene su función, lo que conocemos como miedo tiene su función en la vida del ser humano, pero hay veces que este miedo escala a otros niveles. Dije, vamos a hablar de eso. Y cuando es así, el Señor nos da en esto que vamos a leer hoy, antídoto, eficaz antídoto contra el miedo. Oremos y vamos a la Biblia. Señor, gracias por tu constante hablarnos. Gracias, porque tu palabra no nos entra por un oído y sale por el otro. Tu Santo Espíritu seguro que la utiliza para darle forma a nuestra vida. Así que oramos a ti en el nombre de Cristo, dándote gracias por tu intervención a favor de cada uno que cree en ti. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Antídoto contra el miedo, leo Isaías 51:13, dice así, la Biblia. Ya te has olvidado del Señor, tu Hacedor, que extendió los cielos y estableció la tierra. Todo el día lo pasas temiendo. Todo el día lo pasas temiendo la furia que te oprime y amenaza con destruirte. Pero ¿en dónde está la furia de ese opresor? Hasta aquí la lectura en la Biblia el día de hoy. Decía yo que el miedo tiene su función eh, en la vida del ser humano, nos avisa de un peligro para que tomemos las medidas pertinentes y salgamos bien librados de el peligro que pueda presentarse. Sin embargo, el miedo a veces escala a niveles que se conocen con el nombre de pánico, una crisis de miedo que paraliza a la persona y se estanca, ya no puede seguir adelante. El miedo se convierte en pánico y ese pánico maniata a la persona y ya no puede avanzar, ya no puede crecer. Ese es el tipo de miedo, creo que del que habla aquí al pueblo de Israel. El Señor le dice estas palabras, nos lo dice también a nosotros. Ya te has olvidado del Señor, tu Hacedor, que extendió los cielos y estableció la tierra. Dice el apóstol Pablo, escribiendo a los romanos, si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Sin embargo, cuando nos pasa esto, que se nos olvida eh, quién es el Dios en el que creemos, y en vez de verlo a Él, vemos las amenazas de quien nos quiere tener oprimidos, entonces nos paralizamos y vivimos, como dice aquí, todo el día maniatados por el temor. ¿Cuál es el antídoto contra este miedo que estoy mencionando? Recordar al Señor. ¿Cómo recordamos quién es el Señor? Yendo a la Biblia, hablando con Él. ¿Crees en el Señor? Platica con Él, platícale el miedo que tienes, platiquémosle, para que Él nos ayude a salir de ese estancamiento, de ese atorón que el miedo le trae a la vida, el temor. Este pánico del que hablaba regularmente es un miedo irracional a cosas que inclusive tal vez nunca pasen, pero por ese miedo nos quedamos atorados.
a qué le podríamos tener miedo? ¿A qué le deberíamos tener miedo? Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Decía yo hace rato. Pero el Señor nos dice esto: ¿ya te has olvidado del Señor tu Hacedor, que extendió los cielos y estableció la tierra? Qué duro que nos olvidemos del Señor, qué duro que nos olvidemos quién es Él, qué duro que nos olvidemos qué nos dice, qué duro es, porque entonces el enemigo, el que nos amenaza, nos deja esclavizados sin que realmente nada pase, sin que realmente nada suceda, pero nos olvidamos del Señor y empezamos a oír las amenazas de nuestro adversario, y eso es suficiente para paralizarnos. No, hermanos y amigos queridos, renovémonos en el conocimiento de nuestro Señor. Por eso es importante que todos los días vayamos y oremos, que todos los días vayamos a la Biblia y recordemos cosas como estas que el Señor nos está diciendo. Dios es verdadero, Dios es fiel, Dios nos ha ayudado, Dios ha ayudado a tantos. Me encanta uno de mis partes favoritas de la Biblia, es aquel salmo que dice: Señor, tú nos has sido refugio en generación y en generación, antes que nacieran los montes y formaras la tierra y el mundo, y desde el siglo y hasta el siglo tú eres Dios. Me encanta porque si Dios ha sido el mismo generación tras generación, mis dificultades, mis problemas, las situaciones adversas que yo enfrento no son las primeras que alguien ha enfrentado, por supuesto, en la historia de la humanidad, y no soy yo el primero que le traigo ese tipo de situaciones al Señor. Cuando llego con el Señor con problemas, con dificultades, nunca el Señor dice: Dios mío, nunca me había enfrentado a esto. No, soy nada más uno más de los muchos que se acercan al Señor y que le han traído situaciones similares de dificultad a las que yo estoy enfrentando. Y puedo confiar en la experiencia de Dios, porque a Él todo le ha salido bien. Ayer, en un momento de nuestro culto dominical en la Iglesia Bautista La Zona, reflexionábamos sobre esta idea. ¿Será que Dios ya encontró la horma de su zapato? Alguien que Dios diga: Dios, ya no puedo hacer nada, este sí me ganó. Por supuesto que no. Somos nosotros los que nos olvidamos de Dios, de su grandeza, de su poder, de su amor, y entonces quedamos presos del temor, del pánico. Pero el Señor hoy nos ofrece este antídoto. Él nos dice: ¿dónde está la furia de tu opresor? Yo lo vencí, el Señor lo venció, y el Señor nos ha regalado su victoria a nosotros. Hermanos, amigos, tomémonos este antídoto contra el miedo, tomémonos este antídoto contra el temor, y atrevámonos a enfrentar cuanta situación difícil tengamos enfrente, porque si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? A ver, ¿quién va a poder contra Dios? No se trata de que actuemos irracionalmente, descuidadamente, osadamente, sin eh, tomar las debidas medidas ante las situaciones que vivimos. Pero, por favor, jamás nos crucemos de brazos, agachemos la cabeza y digamos: ahora sí ya perdí porque el adversario me está amenazando de manera horrible. Creo que ya nadie me puede defender. No, eso quiere decir que nos habríamos olvidado de Dios. Que no nos pase. Vengamos todos los días. Como decía el escritor del Salmo también: alzaré mis ojos a los montes. Y la pregunta es: ¿de dónde vendrá mi socorro? Y la respuesta es: mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Por eso dice aquí la Biblia: ¿ya te has olvidado del Señor tu Hacedor, que extendió los cielos y estableció la tierra? No, Señor, no me he olvidado. Aquí estoy. Y tú, tu compañía, tus palabras, tu consejo son el antídoto que yo necesito contra el temor. Entonces lo tomo y caminaré hacia adelante sabiendo que de ti, Señor, viene la victoria. Amén. Gracias, Señor, por hablarnos esto. Yo te pido que cada uno de nosotros, hoy y cada día, vaya, te busque y recuerde cuán grande eres tú, y que entonces enfrentemos las vicisitudes de la vida con la seguridad que nos da que estamos amparados
por el Dios Todopoderoso. Amén. Amén. Dios les bendiga. Espero que esto haya sido de bendición para ustedes. Si así lo fue, los espero por este mismo medio el día de mañana. Síganse suscribiendo a nuestro canal de YouTube, nuestro muro de Facebook, nuestro espacio en Instagram, la zona Fuego Nuevo. Y si esto le llega por audio, compártalo, que otros sepan que hay un Dios que es más grande que cualquier amenaza. Dios les bendiga. Hasta mañana.